Eres concejal del bloque Acción Vecinal San Isidro Distinto, Juntos San Isidro. Muy buenos días, Walter. ¿Cómo dice que le va? Muy buenos días, gracias Sergio por la invitación. Ahí está, ahí estamos de vuelta. De nuevo, muchísimas gracias por la invitación, Sergio. Un placer, Walter, verte de vuelta. Hacía tiempo que no nos veíamos realmente. Así que primero, muchas gracias por venir hasta acá. A vos. Y porque podamos tener esta charlita. Yo contaba hoy la noticia de San Isidro, todos los días cuento una o dos noticias de San Isidro, que la política de San Isidro se peleaba por el túnel del frustrado robo al Banco Macro, ¿no? Así es. En donde dos concejales tuvieron un cruce y hubo algunas chicanitas, me dicen por ahí. Esto fue el miércoles pasado, ¿puede ser en el Honorable Consejo Deliberante, Walter? Tal cual, fue así. Nosotros presentamos un proyecto para que el Ejecutivo brinde explicaciones de cómo pudo ser posible que un túnel de 200 metros, 170 metros de extensión, a 150 metros, o sea, la misma distancia del túnel es la misma distancia que separa al Palacio Municipal, donde está el intendente, a la vieja municipalidad, como decimos normalmente, y que haya pasado desapercibido, porque estamos hablando que si uno ve el túnel, el encofrado, todas las maderas que tuvieron que llevar, son más de entre 20 y 25 camiones de madera. La tierra que tuvieron que sacar, pese que había tierra dentro del local, sí, pero el local tiene 350 metros cuadrados. Sí, con tampoco lo cual, es un gran depósito. No es exactamente. Además, en pleno San Isidro. ¿Cómo puede ser que adelante de las autoridades haya pasado desapercibido? Y ahí vienen las chicanas, ¿no? Sí. A usted sí les robaron, a usted le hicieron un túnel y tuvieron éxito, pero bueno, son cosas diferentes, mezclar o comparar peras con banana, ¿no? Porque exacto, en definitiva estamos hablando de un túnel de 15 metros que se hizo en creo que 10 días, un túnel ascendente de un pluvial hacia una bóveda. Estamos hablando del famoso robo del siglo. Acá cerquita. Acá en Acasuso, que fue a 2 kilómetros de la municipalidad, o sea, es otra situación. Pero no estamos echando la culpa al Ejecutivo de esto. Estamos diciendo qué pasó, que los controles fallaron, que le pudo haber fallado cualquiera, pero en este caso lo que nos llama la atención es que después el intendente salga a las 2 de la mañana haciendo una nota diciendo gracias al esfuerzo del municipio pudimos prevenir o pudimos evitar este robo, cuando realmente al único que hay que agradecerle es a un Rappi que enganchó la rueda de su auto con un hierro. Hay un montón de cosas, pero lo que vemos es la utilización política de la capitalización. Capitaliza todo, porque como no puede generar ningún acto de gobierno, por lo menos hasta el día de hoy, decente, lo que hace es capitalizar lo que los otros descubren o lo que los otros hacen. Y ahí viene la chicana, ¿no? Yo pido un informe sin ningún tipo de ánimo de marcar nada, simplemente decir, che, ¿qué pasó? Que esto no se vio. ¿Qué pasó con los caminantes famosos? ¿Qué pasó con los ojos en alerta? ¿Qué pasó con los móviles? ¿Qué pasó con todo? Con las cámaras. Era eso la pregunta, pero bueno. Es una rendición de cuentas. En una palabra, preguntar. Dentro de las funciones del concejal no es solamente dictar ordenanzas, sino ser un fiscalizador. Nosotros tenemos que fiscalizar la acción de gobierno del Ejecutivo. Es la división de poderes, claro, el control mutuo. Como también el Ejecutivo puede pedirnos rendiciones de qué presentamos nosotros. Y la chicana viene por ese lado, ¿no? Nosotros pedimos, el oficialismo se ofendió, pero decimos lo mismo, se ofende el oficialismo porque nosotros hacemos un pedido de informes, pero ellos son incapaces de presentar un proyecto y tienen que subirse a los proyectos de otros concejales para poder hablar, porque en lo que va del año, los 5 concejales del oficialismo presentaron solamente 7 proyectos, y proyectos de beneplácito, ni siquiera un proyecto de ordenanza, ni de comunicación, ni de resolución. Bueno. Algo muy... Entonces, incluso en la discusión dijimos... estaba hablando con otro concejal que tomó la voz cantante del oficialismo, que nosotros somos 8, ellos son 5, pero lo que voy es, dicen, ¿por qué siempre habrá uno u otro? Trabajamos en conjunto, cada uno defenderá su postura, ¿no? Pero les dije que en definitiva lo que estoy viendo desde hace 4 sesiones, que lo único que piden la palabra es para hablar del proyecto de otro y para pegarnos a nosotros, es que terminan siendo usurpadores de proyectos porque son incapaces de hacer sus propios proyectos. Esa fue la chicana, la discusión que se generó. Claro, se juntaron 2 o 3 proyectos, ojos en alerta seguramente. Sí, y después el ex golf de Villa de Lina. El ex golf, ojos en alerta, la rendición de cuentas, claro, fue otra situación que se dio. Hubo un tema con desfibriladores, un tema con los monotributistas, el tema del aumento de sueldo a los empleados públicos. Hay un montón de temas que se fueron sumando que me comentan. Yo asumí el 10 de diciembre como concejal, que las sesiones duraban media hora,
1 hora como mucho. Tuvimos una sesión de 6 horas hace tres semanas atrás. Se están haciendo muy largas, hay discusión, hay pedido de rendición de cuentas, pedidos de ordenanzas, hay pase de facturas, pero me parece que eso es lo que tiene que lograr el Consejo Deliberante, ¿no? El Consejo es conciliar, es hablar, es trabajar entre todos, y estas cosas, bueno, es el valor agregado que tienen, que a mí particularmente no me gustan, sí, pero que tampoco uno puede callarse y dejar que se avasallen los derechos de un grupo de concejales que fueron también elegidos por los vecinos, ¿no? Cada uno representa a un grupo político de vecinos que tienen una idea y bueno, y vamos por ese camino. Sí, esa es un poco la pregunta que nos hacíamos todos cuando nos empezamos a enterar de esto, ¿no? Porque, a ver, decíamos, creo que el oficialismo se basaba un poco en que el túnel había empezado a fabricarse, entre comillas, porque no es una fabricación, a construirse, en febrero del año 23, cuando todavía Gustavo Pos era intendente, ¿no? Y ustedes decían, no, como sí, cayó justo... Entonces, el sanisidrense, ¿no? Lo que veía o lo que pensaba, dice, están discutiendo... A ver, de completamente de acuerdo. Ambas gestiones tienen responsabilidad. Y bueno, pero eso también es fortuito también, ¿verdad? No, el tema de quién tuvo la responsabilidad o no del túnel, a los vecinos no les interesa. No les interesa. El local donde se inicia el túnel se alquiló el 1 de noviembre, estamos a un mes de irnos del gobierno, claro, y la realidad es que en ese mes tenemos todos los circuitos, no había pasado absolutamente nada por ahí. Pero bueno, la chicana política a veces... Sí. Es divertida internamente, es un microclima, pero a la sociedad, la verdad es que no le interesa más, por ejemplo, la ordenanza del golf, que consolidamos, claro, con esa ordenanza que sea un espacio verde protegido. Que fue unánime. Fue unánime, ¿no? Sí, fue unánime. Hubo muchas idas y vueltas, es una historia larga, sí. Pero estuve hablando bien con todos los concejales ya. Sí, me causa gracia porque... yo soy presidente de la Comisión de Planeamiento y este tema entró en el mes de marzo. Sí. Y entre idas y vueltas, que era una comunicación que consideraba que tenía que ser legalmente una ordenanza, sí, que el Ejecutivo no quería hacer una ordenanza. Bueno, en definitiva fue mutando hasta que en la última comisión, previo a su tratamiento, el autor del proyecto, que es Marcos Díaz del peronismo, sí, dijo que él quería que sea una comunicación simplemente para el Ejecutivo. Una resolución. Que una resolución, además, no tiene nada que ver lo que es una resolución con este hecho. Sí. Una resolución simplemente es una opinión del legislativo. Opinamos que tiene que ser un pasaje protegido, pero no tiene validez legal. No. Entonces eso tenía que ser una ordenanza y hicimos un proyecto en minoría como ordenanza. Después esto, por suerte, se aprobó, hice un video, tuvo bastante repercusión y hubo idas y vueltas, pero bueno, y al final se aprobó la ordenanza, por suerte, que después cada uno de los concejales se la atribuyó como propia. Sí. Me da exactamente lo mismo, lo importante es que el golf va a estar protegido para siempre. ¿Quién se lleve los laureles? ¿Quién haga las cosas? Y no. Es indistinto. Cuento la historia para que se sepa, pero sí. Eso es importante. Es importante la rendición de cuentas porque es lo que nosotros dejamos a los vecinos de cómo fueron realmente la situación económica del municipio. Es importante, por ejemplo, ahora sacamos un comunicado por el tema de los desfibriladores en los móviles de cuidados comunitarios, que los sacaron a todos y no sabemos por qué, y hoy los móviles de cuidados comunitarios o los 12 móviles que tenían desfibrilador están sin ese equipamiento que... Es importante porque es un cardioprotege a la población, ¿no? Salían todos los días 12 móviles de los 80 que sacábamos, 70, 80, 100, depende del día, porque eso también dependía de cuánta policía conseguíamos para salir. Había 12 que tenía desfibriladores y se veían 2 por localidad, con lo cual teníamos una cobertura de cardioprotección a los vecinos importantes. Hoy no está más y queremos saber por qué se sacaron. Todas esas cosas son las que realmente... interesan a los vecinos. Después, quién hizo el túnel o quién no lo hizo, simplemente es un pedido de informe para aclarar una situación, nada más que eso. Igualmente, es preocupante, como decías vos, a 150 metros de la Municipalidad Vieja, a 100 metros de tribunales. Sí, es tal cual. A 75 metros de tribunales. ¿No? Lo que nosotros más nos preocupa de esta situación
es la seguridad. Por más que digan que la seguridad bajó en un 20% en algunos ilícitos, no dicen que en otros subió muchísimo más, pero es palpable que hay una situación de inseguridad muy importante en el distrito en estos últimos meses. Y esto está vinculado también con eso, ¿no? Se presentan proyectos que evidentemente no tuvieron mucho éxito, como puede ser el de los caminantes, que son civiles vestidos como policías, sin armas, que van caminando por los centros comerciales, lo cual nos parece riesgoso para todos, para los... Y con 2 meses de preparación. Con 2 meses de preparación nada más. Nosotros, incluso desde que se contrató hasta que se va en la calle, pasó un mes que estuvimos haciendo un informe respecto de eso. Pero son personas que ponen en riesgo su vida sin una capacitación para poder defenderse y sin un arma para poder también repeler un ilícito. Y al mismo tiempo tampoco pueden ayudar a los vecinos más que contenerlos, porque no están preparados para enfrentar a un delincuente. Lo único que son personas que avisan. ¿Es algo? Sí, es algo positivo, pero veremos cómo son los resultados en el futuro. Por ahora sigue habiendo incidentes y graves, por ejemplo en el centro de Martínez, hasta el fin de semana hubo robos en locales. Tenemos el tema de las patrullas, que no salen más de una patrulla por cuadrícula. Cuando nosotros sacamos 2 patrullas con cuadrícula, dicen que no había patrullas, pero después reconocen que había 96 patrullas, que las otras estaban en un galpón pero que no estaban en condiciones, que no había gente que manejara las motos. Son todas cuestiones que la verdad, siempre digo, hay una cuestión de demagogia, de decir algo como para justificar una propia incompetencia. Pero lo que más nos llama la atención es Ojos en Alerta. El sistema Ojos en Alerta, la verdad es que nos preocupa por dos cuestiones. Siempre digo, el que hizo Ojos en Alerta, el que lo creó, la verdad es que me saco el sombrero porque es una genialidad. ¿Por qué es una genialidad? La primera y principal es porque es una forma de conseguir Big Data de los vecinos, para poder acceder al número de teléfono de Ojos en Alerta, que es un WhatsApp. No es una aplicación, es un WhatsApp. Es un grupo. Es un grupo de WhatsApp. Para poder acceder a ese grupo de WhatsApp, lo que tenés que dar es todos tus datos. Redes sociales, obviamente tu teléfono, tu mail, tu dirección, tu nuevo documento. Para acceder tenés que dar todos tus datos, tenés un Big Data. Tenés que hacer una capacitación de 1 hora, que te enseñan a usar un WhatsApp. ¿Sí? Entonces te dicen en esa capacitación que no se puede usar para decir que hay una lamparita quemada de la vía pública. Si lo usás de una manera que no es por tema de seguridad, te damos de baja del grupo. Entonces dicen eso y después empiezan a hablar de las bondades del gobierno municipal actual. Hace una evangelización y una maniobra política para captar o para vender un producto San Isidro que hoy lamentablemente es inexistente en mi opinión. Pero lo más genial de todo esto y lo más lamentable de todo esto es que la obligación primaria de la seguridad la tiene la policía de la provincia de Buenos Aires. Claro. Es el efector primario de seguridad y el que tiene el monopolio de la fuerza pública. Ante la ausencia de la policía, los municipios, y San Isidro fue el pionero que inventó el sistema de cuidados comunitarios móviles, que va un inspector de tránsito y al lado tiene un policía adicional que se paga horas adicionales para que hagan una patrulla y suplan la falencia de la policía. Pero ahora con este proyecto lo que está haciendo es que la responsabilidad de la seguridad es del vecino. La seguridad la hacemos entre todos. Entonces el vecino, que tiene una herramienta que es un WhatsApp para denunciar, ¿qué? Porque no puede, mientras me están robando, decir, me están robando, le dice al ladrón, espera que mando un WhatsApp, me geolocalizo y te saco una foto antes que te lleve el teléfono. Obviamente que esto sigue como una cuestión de prevención. Veo una persona que está en la calle, veo un lugar que hay un movimiento raro, veo alguna situación en un, medidor de gas, y lo que está haciendo es que el vecino se convierte en policía. Se convierte en vigilante que tiene que estar viendo lo que pasa alrededor, cuando realmente nosotros tenemos que cuidarlo a ellos y no ellos ser los que se tienen que cuidar entre todos. Lo cual, psicológicamente, lo que están delegando las facultades de la policía en el vecino. Ahora el responsable sos vos de la seguridad. Con lo cual, la persona que dijo que se iba a hacer cargo de la seguridad, la verdad que iba a invertir 6 millones, que al día de hoy no invirtió ni un peso, salvo que haya invertido 6 millones de dólares en publicidad, porque Ojos en Alerta, en teoría, es gratis. Los caminantes es un gasto de personal y lo que hace es mantener los móviles, porque los 33 que va a comprar los van a comprar con un leasing del Banco Provincia, que es plata que viene de, obviamente, la provincia de Buenos Aires. Con lo cual, estamos viendo es una delegación de responsabilidades y vuelvo a repetir, una capitalización de cuestiones ajenas como propias por parte del intendente.
Ojos en alerta es casi una descripción de lo que me estás diciendo. Es eso, es un WhatsApp. ¿No? Es un WhatsApp. Porque en base a lo que estuviste contando, como diciendo que bueno, se deslinda la responsabilidad también para el vecino. El vecino tiene que estar alerta. Sí. En una palabra, ¿no? Y no es el vecino tiene que vivir, tiene que estar en la calle. O sea, se puede dar la casualidad que vos justo estás... Es una herramienta más, pero si el vecino ve algo raro, puede llamar por teléfono al 4512-3333 o puede llamar al 911. No es la herramienta, sino que es una más. Una más, ¿no? Pero no es ni la panacea, claro. Pero vuelvo a repetir, tiene un componente de Big Data, conseguir datos de los vecinos, tiene un componente de hacer una maniobra política para que los vecinos que quieran acceder a ese teléfono... Me llamó la atención eso que me decís, o sea, de todos los datos. En verdad, que te des una idea, hay solamente 7 capacitadores autorizados. Obviamente hay gente conocida que fue y te hablan 5 minutos del WhatsApp y después te hablan 40 minutos de lo bueno que están haciendo ellos, de cómo están arreglando, de cómo encontraron el municipio, de por qué es esto. Hacen una tarea política. Es así. La verdad que un vecino de San Isidro tenga que dedicarle 1 hora para que le den un número de teléfono, para que tenga otra herramienta más de comunicación, porque no es más que eso, no es ni una aplicación ni nada. Hay un componente político, es una idea que la realidad, si uno la ve desde el punto de vista político, es buenísima. Ahora, desde el punto de vista de seguridad, es malísima. Vuelvo a repetir, la responsabilidad es tuya de darme la información de lo que está pasando cuando yo soy el que tiene que estar en la calle viendo qué es lo que ocurre. No, comparto totalmente. Me hizo ruido eso, ¿no? Que es como que hay que dejar todos los datos, inclusive. Sí. No lo sabía eso. Estuve hablando con el subsecretario, con Rodríguez, y esa parte, bueno, yo tampoco la leí ninguna información. Sí me quejé un poco yo, porque yo decía, pero a ver, a este ritmo, ¿no? Al que están dando esas clases, como decís vos, ¿no? No sé cuánta gente se habrá notado todavía ya de San Isidro, pero tenemos 220.000 sanisidrenses, ¿no? En total somos 300.000, pero 220.000 que son adultos. Que son adultos. O sea, si vamos a suponer, ¿no? No se termina más tampoco. No se termina, están dando clases, induciendo a 20 personas, 25 personas máximo. Sacar el cálculo, pueden hacer 2 por día. Por eso. Son 50 vecinos por día, eso multiplicado por una semana. Después yo creo que para llegar a los 300.000 necesitarán, soy abogado, no soy matemático, pero van a necesitar varias décadas. Por supuesto. Pero bueno, no es una propaganda política de estoy haciendo algo cuando no estoy haciendo nada. Uh-huh. Eso es lo que nos preocupa. Es todo. O sea, estoy haciendo algo, prometo que voy a invertir $6 millones en seguridad. Y no hicieron una ampliación presupuestaria y no se invirtió nada, porque ya a esta altura del año no se invirtió nada, no se va a llegar a invertir mucho menos $6 millones, cuando el presupuesto de seguridad total del año es 9 millones. Con lo cual eso no va a pasar. No dicen que van a comprar móviles, pero los móviles no aparecen. Que van a poner más cámaras, pero las cámaras siguen siendo las que dejamos en el gobierno anterior nosotros. Ahí hubo también un ida y vuelta con las cámaras, me acuerdo. Sí, lo de las cámaras no era el número que ustedes decían, o tenían una falencia. Hay dos cosas. Que no eran HD o algo por el estilo, ¿no? Tal cual. Esto también es cuando las verdades se cuentan a medias. En total había 2.000 cámaras en el municipio, como decimos nosotros, de las cuales 1.500 estaban en la vía pública y hay 500 cámaras que están en las distintas dependencias, en los hospitales, en las delegaciones, en los campos de deportes, que están todas anexadas al centro de monitoreo. No es que son cámaras que tienen un DVR o un sistema de almacenamiento independiente y que no la visualiza nadie. Con lo cual se toman todas las cámaras que ven los chicos que están en monitoreo. Esas cámaras, hay 1.500 que están en la vía pública. Tomemos esas 1.500 cámaras en la vía pública. De esas 1.500, ellos dicen que 800 eran de muy alta definición y que había unas 700 que no eran de tanta definición, incluso decían analógicas. Cosas medias raras porque analógico, no sé, se tendría que grabar en un cassette de esos, un VCR. ¿Los viejos? Los viejos, sí, algo analógico. No va a la red digital. Hay cámaras que tenían mayor definición y cámaras con menor definición. Eso es real. Bien. Nosotros lo que hicimos y lo que nos propusimos en su momento fue tener lo más caro del sistema, que es la red de fibra óptica. Tenemos casi 100 kilómetros de fibra óptica que recorre todo el municipio y que es propia. No la puso un tercero o no compartimos con un canal de cable o
o con Telefónica por medio de donde se comunican los teléfonos. Esto es propio, es nuestro, es independiente. Tuvimos que cruzar la Panamericana. Cruzar la Panamericana hay que hacerlo por abajo, hay que pedir permiso. Hay 5 cruces debajo de Panamericana, hay cruces debajo de los ferrocarriles para poder conectar todo el centro de monitoreo. Eso es costosísimo. Y lo que se hizo siempre fue priorizar, poner mayor cantidad de cámaras a por ahí modificar las existentes. O sea, en una época teníamos las primeras cámaras, las puso San Isidro, igual que el primer tema de cuidados comunitarios con las patrullas. Teníamos cámaras que fuimos modernizando, pero la realidad es que se priorizó ampliar la red. Entonces llegamos a las 1.500 cámaras. Que quiero hacer una aclaración, porque este gobierno tiene a el intendente de San Miguel como si fuera la máxima estrella, ojos en alerta de San Miguel. Cuando se hizo la presentación vino el intendente y el ex intendente Joaquín de la Torre. Con Jaime Menéndez. O sea, están todos ahí en ese grupo. Y San Miguel, que es lo que ellos ponen como su paradigma, tiene 300 cámaras. El 26 de abril hicieron una publicación porque habían puesto su cámara número 300, que ellos tienen 300.000 habitantes y que valía a una cámara cada 1.000 habitantes. Nosotros tenemos 2.000, en la vía pública 1.500 y tenemos 300.000 habitantes. San Miguel tiene 72 kilómetros cuadrados y nosotros tenemos 50. Con lo cual estaba más que protegido. Todo lo que se ve hoy en las redes cuando suben algún hecho de inseguridad son con las cámaras que dejamos nosotros, porque hasta el día de hoy no puso ninguna. Tenemos las cámaras, tenemos el centro de monitoreo, tenemos el centro donde se graban todas las imágenes, que eso también ocupa un espacio enorme. Imagínate que un disco rígido en una casa puede grabar hasta 4 cámaras por una semana. Nosotros tenemos que grabar esas 1.500 cámaras por un mes en sistemas que tengan una redundancia por si llega a haber un disco rígido que se rompe, lo que fuere. Con lo cual se hizo una inversión enorme, se trabajó muchísimo. Lo más importante y lo más caro de la fibra óptica están, los nodos de comunicación están, el centro de monitoreo están, y hablan de que hay 700 cámaras que no tienen la definición que ellos quieren, que las cambien. Cambiar una cámara es lo más barato, seguir creciendo con el sistema es lo más caro. Y capaz que ahora también es más fácil, porque también con nosotros tenemos que cambiar las cámaras. Cuando consigue una cámara con las importaciones cerradas, que recuerden lo que pasó en el último gobierno... Que no entraba nada. No se puede entrar nada. Lo poco que consigamos eran para ampliar, no para cambiar. Llegar a mayor cantidad de vecinos. Con lo cual, vuelvo a repetir, es una justificación de una persona que no, lamentablemente al día de hoy no sabe gobernar. Una pregunta para cuando volvamos del tema que te voy a hacer escuchar ahora de los enanitos verdes, ¿no? ¿Qué es lo que pasa que muchos, ¿no?, se están quejando con el famoso presupuesto? Porque, a ver, si entra plata, ¿dónde está la plata? Esa es la pregunta básica que se hacen ustedes como concejales, nos hacemos nosotros como sanisidrenses, y mucha gente la pregunta esa, a la gente de a pie todos los días, ¿no? Y que un poquito también se queja también de las redes sociales, porque es como que todo va por las redes sociales, y el sanisidrense se está quejando un poquito de eso, ¿verdad? Es así. Es así. ¿Qué es lo que está pasando entonces? El presupuesto, no recuerdo, ayúdame vos un poquito, si es el presupuesto más grande el que recibe un municipio. No es el presupuesto más grande de la provincia de Buenos Aires. Ajá. Sí es el mayor digamos, si lo dividís por cantidad de personas. O sea, el presupuesto hoy per cápita, digamos. Per cápita, exactamente. El presupuesto hoy es de 155.000 millones de pesos. 155.000 millones de pesos. Hay presupuestos, el doble. La Matanza es casi 2 veces y medio, claro. Pero nosotros tenemos 300.000 habitantes y La Matanza tiene 2 millones. Exacto. Con lo cual ahí también hay que ver el territorio. Por ejemplo, es más grande el presupuesto de Tigre, tiene 100.000 habitantes más, pero tiene entre lo continental y lo insular, tiene un territorio que es 10 veces el de San Isidro. Con lo cual hay que ver varias cuestiones, pero si uno lo toma, el presupuesto neto no es el más grande, si lo tomas per cápita, sí es el más grande de la provincia de Buenos Aires y supongo que del país debe ser de los más importantes. Y acá viene la pregunta que me hiciste. ¿Cobrar se está cobrando? ¿Cobrar se está cobrando? Porque muchas veces se especuló que no entraba la guita. No, cobrar se está cobrando, el índice de cobrabilidad es bajo, pero esto viene de mucho antes. Cuando nosotros perdimos, nos pusimos a disposición, nos pidieron que colaboráramos con el presupuesto, le dejamos el presupuesto equilibrado, pese a que después él dijo que no era así, que le habíamos dejado una deuda de 7.900 millones de... 8.000 millones. 8.000 millones, 7.900 millones de pesos. Me acuerdo. Pero lo que no dice es que
en la caja, o sea, dinero en efectivo en bancos y en tesorería, había 6.000 millones. O sea, volvemos a las verdades a medias. Había 6.000 millones, 6.200 millones de pesos, que si uno lo descuentan, esos 7.900 millones menos los 6.200, da un déficit efectivo del año de 1.700 millones de pesos. O sea, el 1% del presupuesto. Y ese déficit se financió con el aumento que autorizamos en las tasas. Déficit, entre comillas, ¿no? Porque se llama deuda flotante. ¿Qué es deuda flotante? Los vecinos, yo cuando me viene la luz, es la luz que consumí el mes anterior y la pago el mes siguiente. Sí. Con lo cual siempre hay una dilación en algún pago. A un pago de tarjeta de crédito lo pago después. Obvio. Al pago de proveedores los pago después de que se hizo el servicio. Entonces, ese 1% que encima equivale a lo que sería el pago remanente, pero encima te aumenté las tasas, como si tengo que pagar el 1% de que me quedó remanente y me aumentaron el sueldo. Y lo cubro con creces porque le permitimos aumentar las tasas un 60% en el mes de enero y a partir de ahí conforme a la inflación. ¿Qué hizo esta administración? Aumentó el 60% en enero y después aumentó el 45% en marzo, un 8% arriba de la inflación y de manera ilegal, lo denunciamos a la justicia. Y después aumentó el 12% en el tercer bimestre y ahora aumentó un 12% y no sé cuánto aumentará ahora que viene la próxima boleta. Está por arriba de la inflación. En lo que va el año aumentó un 191% la tasa. Entonces decimos, las cuentas están equilibradas, aumentaste un 191% las tasas. Entonces va la plata. ¿Qué es lo que pasa con el dinero? Porque encima no estás gastando. Uno ve el estado de los hospitales, el estado de la calle, el estado de los campos de deporte. El mismo problema con el sindicato de trabajadores municipales. El tema del empleo público, que eso podemos hablar también un rato largo, porque están haciendo una maniobra política que nos preocupa y mucho, que después te voy a comentar. Pero, ¿qué pasa con la plata? Y empezamos a averiguar que tienen en el banco al día de hoy 28.000 millones de pesos. Te voy a decir algo, lo que me dijo hace 2 semanas Federico Meca. ¿Qué te dijo? Estuvo acá con nosotros. Sí. Siempre lo veo a Federico y me dice que están timbiando. Palabras de él y quedó grabado esto. Mirá, nosotros entendemos que tienen 28.000 millones de pesos, o sea, 2 meses de ABL sin tocar en el banco. Lo pueden poner la administración del dinero público, lo único que permite el organismo de control, que es el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, es poner un plazo fijo. Y lo están poniendo en un plazo fijo con una tasa negativa. Con lo cual, no sé si la están timbiando, la están perdiendo, se la está devalorizando. Al día de hoy, esos 28.000 millones, que ya pueden ser más dinero, en valor real perdieron 2.000 millones. Claro. O sea, regalaron 2.000 millones de pesos al aire. Lo que entendemos es que esta plata la están guardando porque, y pido disculpas de decir demagogo porque no me sale otra palabra para definir a este gobierno y a su intendente, la están guardando porque dicen, y esto lo escuché de varios funcionarios, lo importante es lo que le queda a la memoria a la gente en los últimos 6 meses antes de las elecciones. Y nosotros vamos a poner toda la carne en el asador a partir de enero del año que viene. Entonces están guardando plata para hacer obras y de esa manera proyectarse para una posible captación de votos. O sea, una cosa que es, la verdad que para mí es desagradable. O sea, este año lo dan por perdido. Perdimos un año en San Isidro que para recuperar el mismo nivel de San Isidro del 10 de diciembre del año pasado, vamos a estar hasta el 10 de diciembre del año que viene. O sea, para volver al punto cero, estamos regalando plata a la timba financiera, como dijo Federico Meca. Estamos no haciendo obras, tenemos plata en el banco. La realidad es que no se entiende qué es lo que quiere hacer este gobierno. Y después dice que cayó la recaudación, y cayó la recaudación en un 20%. Y la realidad es que el índice de cobrabilidad de San Isidro es del 80%, es el más alto del país, siempre fue el más alto del país. Y si cayó un 20% porque siempre existió ese 20% de no recaudación, porque hay gente que paga todo a fin de año, todo junto, porque también lo especula financieramente. Problemas personales en la vivienda. Hay problemas personales. Se fallece una persona, esa casa. O sea, hay un montón de problemas. Lo más importante es que hay un 10% que no se va a recaudar nunca, que es, por ejemplo, lo que dijimos, el parque público del Golf de Villalina, tribunales, los trenes, las autopistas, todo eso tributa, pero no se cobra, por una cuestión de que hay convenios con la provincia, hay cuestiones de incumbencia nacional, por ejemplo, en la autopista o en los ferrocarriles, y queda como una especie de deuda, porque nosotros financieramente la tenemos que emitir, pero sabemos que no lo vamos a cobrar. Con lo cual pudo haber caído 1 o 2 puntos, pero la gente en San Isidro tiene la costumbre de pagar y eso
y eso se ve reflejado y se ve reflejado siempre. Con lo cual la plata está, lo que falla es... Me hablaste de elecciones, ¿te referís a elecciones ahora, las que vienen ahora el año que viene? El año que viene, exacto. Lo que está guardando la plata es para gastarla toda junta el año que viene y hacer su proselitismo político en base a obras, pero vuelvo a repetir, obras que van a dejar a San Isidro del punto de partida de este gobierno, porque hoy el deterioro de las calles, el deterioro de los hospitales, las falencias en los campos de deporte es vista por todo el mundo. No es algo que tenga que decir yo o tenga que mencionar yo, porque a mí me pueden conocer poca gente, pero cuando se hace la encuesta de la peor imagen, la gente no se equivoca. Sí, la vi la semana pasada eso. La gente no se equivoca. Es una pregunta, salimos de esto, después me encantaría hablar un poquito de los trabajadores municipales. ¿Por qué perdió Gustavo entonces? Qué pregunta. Hay un montón de motivos por el cual perdió Gustavo. Creo que, y esta es mi opinión, ¿no? Hay mucha gente que va a hablar de la elección de la hija como su sucesora. De Macarena. De la edad de Macarena también había mucha gente muy joven. Sí. Pero creo que, es más, la pregunta tuya fue excelente. ¿Por qué perdió Gustavo? No fue porque ganó Ramón Lanús. A eso iba, esa era la pregunta. Perdió Gustavo por esto, pero yo creo que el principal tema de nuestra pérdida fue que el candidato que teníamos arriba, que era Rodríguez Larreta, la verdad que no traccionó los votos. Gustavo sacó 15.000 votos, Macarena. ¿No? Y Gustavo también como vicegobernador sacó 15.000 votos más que Rodríguez Larreta. O sea, hubo 15.000 personas que cortaron la boleta. Hay una parte del electorado que también no fue a votar porque el famoso Pose ya ganó. Alguna situación que nosotros pensamos que Javier Milei le restaba votos a Bullrich y nos restó votos realmente a nosotros, porque votó la clase media y la clase más baja. El tema de Patricia, 3 concejales de la Libertad Avanza, ¿no? Exactamente, fueron 3 de la Libertad Avanza. Pero para mí el principal factor es el arrastre de Bullrich. Se perdió por 3.000 votos en la interna. Después eso no se vio reflejado en la general, porque en la general pasaron cosas muy, muy sintomáticas de lo que puede ser el futuro, ¿no? Ramón Lanús, si sumamos los votos de Macarena y los votos de él, tendría que haber tenido 110.000 votos y sacó 90.000. O sea, hubo 20.000 votos que no decidieron que vaya a ir a votar a Ramón Lanús o no lo vieron como una opción. Pero hay un montón de cosas. También hay que hacerse cargo de que había algunas falencias que tuvimos por el arrastre económico de la gestión, porque nosotros aumentamos la tasa en un 89% para tratar de que los vecinos no tuvieran inconvenientes y que no vieran la tasa como un problema para llegar a fin de mes, y no aumentarlas como lo están aumentando ahora. Hubo una serie de cuestiones que se dieron, pero bueno, la gente decidió eso y hay que respetarlo y me parece perfecto. Vio en otra opción, pero me parece a nivel nacional una situación y bueno, perdimos. Fue bastante parecido, ¿no? O similar, digamos, a lo nacional, digamos, ¿no? Lo que pudo haber pasado acá en San Isidro. Porque sí, todo igual, vuelvo a repetir, no creo que haya sido un cansancio hacia Gustavo, sino que fue un arrastre de Bullrich. Eso es lo que más llevó a la derrota. Y después, bueno, yo digo, hay un montón de otras cuestiones, es un multicausal. Sí, bueno, sí, no hay una sola. No hay una sola. Eso y sobre todo no hay una sola cuando hablas de 3.000 votos. Claro. Pero es como cuando hablo con una persona, me decía, no, por tan pocos votos. Y es como las charlas que tengo con mis hijas, ¿no? Me saqué me saqué un 7 raspando. No, tienes que sacarte un 10, sacarte un 7 raspando, y después no te quedes y sacas un 6. O sea, uno tiene que apostar para ganar mejor. Sí. Así que si perdimos por 3.000 votos, perdimos. Claro. Punto. No es que 1-0 se pierde. Tal cual, así, se ¿no? perdió, es así. Bien. Walter, contame un poquito qué sabés vos de los sindicatos, del Sindicato de Trabajadores Municipales. Mañana va a estar Arce con nosotros. Ahí me estaba mandando alguna información, pero todavía no la pude leer. No, a mí me llegó también la información que están convocando un paro de trabajo para el 12 y 13 de septiembre. Claro. Están esperando que haya una audiencia paritaria y están cumpliendo con los pedidos de 15 días de información por el tema de los hospitales y de cuidados comunitarios, pero cuidados comunitarios entre paréntesis, ¿no? Porque vi un comunicado del intendente diciendo que es un servicio esencial. Y la verdad que cuidados comunitarios
no es un servicio esencial porque lo brindan civiles. Si fuera un servicio esencial, tendría que ser prestado por policías. Distinto es, obviamente, el caso de salud. Tendría que estar siendo prestado por policías y policías no son. Y si fueran policías, tendrían otro régimen económico de sueldos que no lo tienen. Claro. Con lo cual, está mezclando una cosa con la otra. Está diciendo son esenciales, pero realmente no los considera esenciales, por lo menos en el momento de pagarles. Y tampoco tienen la jerarquía de esenciales por una serie de cuestiones legales que vienen a colación de esto. Pero el tema es, las paritarias siempre se fijaron de marzo a marzo. De marzo a marzo de cada año se hacían las reuniones paritarias y se establecían los montos de aumento. Nunca los montos de aumento fueron inferiores a la inflación. Este año, si tomamos de marzo a marzo, el aumento que se está dando ahora es del 15%. Cuando la inflación sabemos que fue del 200% desde el otro año hasta acá. Si tomamos lo que se dio en el transcurso del año, se le dio el 55% de aumento y ahora se le da un 15% más, se está dando ahora. Con lo cual sería un 60%, cuando la inflación en el año fue del 80% en lo que va del año. Con lo cual también queda por debajo. Pero lo más loco de todo esto es la situación de la tasa. La tasa también está atada al salario. Uno tiene un porcentaje del presupuesto que se dedica a sueldos, que en San Isidro es el más bajo, o era el más bajo. Era el más bajo. Proporción sueldo con presupuesto, que estamos en el 39%. O sea, el 39% de todo lo que pagan los vecinos es para pagar sueldo. El resto es para servicios, para obras, para todo lo que ven o se veía en la calle. Hoy esa ecuación, con el aumento de tasas que hubo y con la baja de los sueldos, con la mantención de los sueldos, esta ecuación baja al 30%. Entonces uno dice, está bárbaro. Bajamos al 30% la ecuación del empleo, de lo que se está pagando contra lo que estamos pagando contra los empleados que hay. Y la gente eso lo ve bien, pero la realidad es que hay dos cuestiones que son mentiras en esta ecuación. La primera, los trabajadores son importantes, no son esenciales, pero son importantísimimos, porque hoy el trabajador municipal es el único que está manteniendo el municipio, porque saben que los barrenderos no tienen elementos, saben que la policía o los agentes caminantes o los cuidados comunitarios no les dan los uniformes, las personas en los hospitales no tienen insumos, la gente que está en los jardines carecen de insumos y dependen de las cooperadoras, con lo cual el que está manteniendo vivo lo poco que queda del municipio es el empleado municipal. Pero esta ecuación de que bajamos un 10%, pueden llegar a decir, es mentira, porque también subieron los sueldos de los funcionarios a niveles increíbles. Estamos hablando que hay 40 secretarios y subsecretarios. 40. Es un número donde yo fui secretario en la gestión anterior y era secretario y tenía un subsecretario. En mi cargo, hoy hay 3 secretarios y 5 subsecretarios. Para donde había 2, hay 8. Con sueldos superiores a los 5 millones de pesos, unas cosas que son muy, muy disparatadas. Pero a su vez nombraron entre directores y directores generales más de 200 personas que cobran sueldos superiores al 1,5 millones de pesos. Estamos hablando que la masa... en vez de achicar el Estado, se agrandó acá. Se agrandó el Estado a nivel municipal. Acá, a nivel municipal, pero a nivel jerárquico. Claro. Entonces, ese 30% ya no es un 30%, porque esa equivale al 10%, ya es el 33%, porque pueden haber bajado los sueldos de los empleados, pero se subieron el de ellos, y ellos equivalen hoy al 10, 40 personas, estas 40 personas más las 150, 200 personas, equivalen al 10% del presupuesto de salarios que paga el municipio. Pero acá está lo más preocupante que te dije antes, que te iba a comentar. Crearon una figura que es el monotributista. Sí. Como había en Capital, que los inspectores de tránsito son monotributistas, acá crearon la figura de monotributistas. La última conteo que hicimos entre las distintas personas que conocemos, había 300 personas nuevas nombradas. O sea, de los 6.800 empleados municipales, ya sumaron 300 más. Y estos 300 empleados municipales que son monotributistas, que el monotributista tiene una situación compleja. Primero, la situación de ellos, no pueden tomarse vacaciones, no pueden enfermarse, no pueden nada porque son monotributistas. Si no vas a trabajar, no puedes facturar. Eso entendemos, porque por ahí tienen prerrogativas que nosotros desconocemos y se manejan por afuera. Pero esos monotributistas cobran a través de la Universidad de San Martín. Con lo cual, acá ya viene una situación más compleja y que nosotros estamos denunciando. El municipio puede contratar personas a través de un régimen monotributo diciendo que no tiene
personal capacitado para hacer una tarea, siempre que sea por un determinado tiempo. En este caso, y lo tiene que contratar el municipio y declarar la incompetencia del personal para realizar esa tarea. En este caso, se contratan enfermeros, se contratan médicos, se contratan caminantes, se contratan gente de barrido a través del monotributo, empleados administrativos a través del monotributo. El monto del monotributo que se le paga lo fija el Ejecutivo. Hasta ahí decís, bueno, se puede interpretar. Pero ahora lo nuevo que descubrimos y lo más preocupante es que lo paga una universidad. La Universidad de San Martín funciona como una agencia de trabajos temporarios para el municipio. ¿Qué tiene que ver? No tiene nada que ver, pero sí tiene que ver. Porque si hay una persona que le pago 10 pesos a través de la Universidad de San Martín, la Universidad de San Martín se va a quedar con plata. No lo va a hacer gratis este trabajo. Con lo cual estoy pagando un sobreprecio al valor de esa persona porque la universidad se debe quedar con alguna regalía. Espero que sea algo en blanco, espero. En nuestra época se llamaba la mordida. Supongo que hay algo en blanco y algo que será en negro, no lo puedo asegurar. Lo que sí te digo es, la Universidad de San Martín, por la masa salarial que paga... Además, a la Universidad de San Martín, ¿no? Como diciendo, bueno... qué sé yo, no quiero... ¿Por qué cruzamos? ¿Por qué cruzamos? Y cruzamos porque también hay un arreglo, como esta persona está arreglando con la Libertad Avanza, también tiene vínculos con Kicillof, es así. Está quedando bien con todo el mundo para lograr no sé qué objetivo. Pero sacando a las personas que no tienen vacaciones, que no tienen nada, o sea, hay una cuestión que es, a estas personas se les dice, vos no militás políticamente con nosotros, no me ponés me gusta en las redes, no te pones en ojos en alerta, no haces esto, te corto el contrato. No hay una estabilidad en el empleo. Y eso ya es el clientelismo político a pleno del empleado público. O sea, el empleado público que se nombra por monotributo tiene una inestabilidad tan fuerte en su condición laboral que tiene que hacer todo lo que le lo mandan a timbrear, que es una práctica que tiene este gobierno, lo mandan. Entonces, lo que están logrando es, a través del monotributo, tener una fuerza militante política robusta. Y esto es una vergüenza. Con lo cual, pueden ser que a fin de año nos digan, bajamos la planta laboral en un 10%. Sí, pero lo subiste en monotributos, que ya hicimos dos pedidos de informes y nunca salió ni siquiera de la comisión. Así que bueno, esperemos que tengamos la información para poder, y que sean transparentes, porque la verdad que no lo son. ¿Un minuto me queda? Lo que vos quieras. Y me encantaría que me hables de Boulogne un poquito. Bueno. Viejos de Boulogne. Sí, Boulogne, siempre digo lo mismo, ¿no? Nací en Boulogne. Por eso me crié en Boulogne toda la vida, fui al Colegio Sagrado Corazón. Conocí a mi esposa, que es de Boulogne, me casé en la iglesia de Santa Rita, vivo en Boulogne, o sea, no puedo ser más que sanicidense, soy bulonense, o sea, es mi lugar en el mundo. Es una localidad que amo, que admiro, que conozco a su gente, conozco todas las falencias y todas las virtudes que tiene, pero que la verdad es que me enorgullece vivir ahí, ser parte de esa comunidad, y quiero también desde mi banca proyectar el sentimiento y la idiosincrasia de nuestro pueblo para el resto de San Isidro, porque todas las localidades son valiosas, todas son importantes, pero hay siempre la fantasía de la Panamericana de un lado y la Panamericana del otro. La Panamericana del otro lado, en Boulogne, en Villalina, es maravillosa y la gente la tiene que conocer. Por supuesto que sí. A veces uno se siente como que somos los últimos orejones del tarro, a veces, ¿eh? Sí, mira, no puedo hablar por este gobierno, no sé, porque incluso con la cuestión de poda dijo de un lado, en vez de dividirlo por la Panamericana, lo va a dividir por el eje Márquez, por la Ruta 4. Claro, Márquez Rolón, que demuestra también un desconocimiento completo de lo que es San Isidro, ¿no? Porque hace una licitación de 9.000 millones de pesos en corte de árboles, en raleo de árboles, lo divide por la mitad, que no sé por qué lo tiene que dividir por la mitad, porque antes no existía ni la Panamericana ni nada, se hacía todo el raleo por cuadrículas. Lo divide por la mitad y le da 4.500 millones de pesos a un lado al norte y 4.000 millones de pesos al sur del eje Márquez Rolón. Lo que no saben es que del lado sur, lo que es Martínez, parte de San Isidro, una parte de Boulogne y una parte de Villalina, hay la cantidad de árboles 3 veces menor que del otro lado. Hay más edificación acá que de allá. Entonces, no sé cuál es quieren hacer una fantasía política de donde no la hay, porque ellos se están discriminando diciendo eso. Boulogne y Villalina siempre nos sentimos un poquito los patitos feos. Sí. Pero
es importante que los vecinos conozcan, es difícil transmitirlo esto, ¿no? Pero el municipio, por lo menos cuando era nuestra gestión, si vos veías el alumbrado público, veías el arbolado, veías el estado de la conservación de las calles, de un lado y del otro estaban las mismas falencias. O sea, no es que estaba mejor de un lado y peor del otro. La diferencia que había por ahí es que en un lado hay un poco más de árboles y casas más lindas que del otro lado. Pero el 60% del presupuesto municipal era para los vecinos de Boulogne, Villalina y una parte de Bécar, porque son los que usaban la salud, la educación, la cultura, el deporte, que es lo que más nos consumía a nosotros en recursos. Y la gente que vivía... Utilizaban más lo público. Lo público, exacto. No lo utilizan. El lugar de donde viven es casi un dormitorio, porque no van ni a los hospitales, ni a los campos de deportes, ni a nada. Entonces, realmente nosotros nos centramos en que eso ocurriese. Y las obras más importantes de infraestructuras que se hizo en el gobierno de Gustavo Posse fueron en Boulogne y Villalina. El aliviador de Arroyo Pavón, el túnel de Zarratea, el túnel de Boulogne, el aliviador de la calle Medrano, las cloacas, todas las cloacas sin que los vecinos tengan que pagar. Del otro lado de Panamericana las cloacas las pagaron los vecinos. De este lado no las pagaron, se hizo cargo el municipio. Con lo cual hay una fantasía respecto de que un lado es más lindo que el otro. Hay una capacidad contributiva que obviamente los que viven del otro lado tienen mayor riqueza y pueden tener algo más lindo, pero el recurso genuino nosotros, por lo menos nosotros, lo utilizamos para cuidar a nuestros vecinos más necesitados. Muy bien. Seguramente vamos a tener otra charla en cualquier momento. Cuando quieras, Sergio. Claro, venís hasta acá, y charlamos un poquito más. Ha sido muy linda la charla que tuvimos, ya son las 14 horas 3 minutos. Nos hemos pasado, pero no importa, estuvo muy rica, estuvo muy saludable la charla. Mucha gente seguramente la va a diagnosticar así. Walter, muchas gracias realmente por tanta sencillez para explicar las cosas también. Muchas gracias a vos, Sergio. Muchas gracias por invitarme. Bien, ahora nos despedimos del señor Walter Pérez.